tardes. Vamos a dar inicio a lo que es el tema de la unidad número 4 que habla sobre la termodinámica. Para dicho contenido, vamos a desarrollarlo por medio de una serie de diapositivas donde estarán los conceptos pues, básicos y lo más importante que debemos tener en esta unidad para poder desarrollar lo que se les solicita en la unidad número 4 como actividad. En el caso de la termoquímica, hablamos de que la termoquímica es una rama de la química como tal, de la termodinámica, que va a estudiar los cambios que existen entre las reacciones químicas. Recordemos que las reacciones químicas pues, tienen ciertas partes y que en esas partes hablamos de los reactivos, que son aquellas sustancias que vamos a tener inicialmente y que luego por ciertos procesos químicos, ya sea en presencia de calor, ya sea en presencia de un catalizador, de electricidad o de algún otro cambio, pues ellos se van a convertir en los que son llamados productos. Estos cambios que existen en la forma de energética, pues la va a estudiar lo que es la parte de la termoquímica. En este tema es importante saber y definir lo que es energía y qué es calor. Y a su vez tener presente de que hablar de calor no es referirnos a lo mismo que temperatura. Entonces, vamos a iniciar con el primer término, que es la energía. La energía proviene del griego energos y que significa fuerza o capacidad de acción. Energía, si lo vemos como tal, es esa capacidad que tiene algo como tal, es la energía, una capacidad para poner en movimiento o transformar algo. En este caso, cuando hablamos de química, es como, ejemplo, dos moléculas, dos moles de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno, son convertidos o son combinados también con el oxígeno para poder obtener lo que es la molécula del agua. Entonces, allí vemos lo que es la parte de energía, es transformar, como esos dos reactivos iniciales se transforman para poder, pues, dar lo que es esa molécula. Hablar de energía también es hablar de los tipos que existen en ella. Hablamos de energía química, eléctrica, la eólica, la cinética, la potencial y la calórica. Un ejemplo de la energía química es cuando nosotros consumimos alimentos. Nosotros a través de los alimentos consumimos lo que es la energía, las sustancias que nosotros necesitamos. Sin embargo, esos alimentos se van a ir transformando en energía cinética. ¿Y dónde la vemos esa energía cinética? Cuando empezamos nosotros a movilizarnos, a mover nuestras manos, a caminar, a trotar. Allí hacemos lo que es energía cinética. La energía eólica pues no es más que esa energía que nosotros vemos en los que son los molinos de viento que van a ser transformados en lo que se llaman los aerogeneradores. Allí esa energía eólica se transforma por medio de energía eléctrica que va a transformarse en energía eléctrica por medio de esos aerogeneradores. La energía calórica es el proceso por el cual las reacciones químicas pues van a obtener calor y o van a hacer sobre ella unas nuevas, digámoslo así, calores dentro de esas energías, dentro de esas reacciones químicas como tal. Pasamos a lo que es la energía calórica. Esa energía calórica, como lo veníamos trabajando, viene siendo el tipo de energía que se libera en forma de calor. Pero ojo, hablar de calor no es hablar lo mismo de temperatura. Hablar de temperatura, hablamos que es una magnitud escalar, lo que no es calor. El calor no es una magnitud escalar. La temperatura es una magnitud escalar. Y cuando hablamos de una magnitud escalar, esa cantidad es un valor numérico que va acompañado de una unidad. En el caso de la temperatura, nosotros hablamos de que existen tres unidades de temperaturas. Está la unidad de grados Celsius, está la de grados Fahrenheit y Kelvin, que es el cero absoluto. Esas son las tres unidades que tenemos en temperatura. Sin embargo, pues en la temperatura vas a medir la energía cinética interna de un cuerpo, mientras que el calor viene siendo es la transferencia de energía calórica entre los cuerpos a diferentes temperaturas. Y allí un ejemplo es cuando estamos expuestos como tal
por ejemplo, en el deporte, cuando realizamos deporte, nuestra temperatura corporal como tal es de 37, 36, 35, 36,5 grados centígrados. Esa es nuestra temperatura corporal. A pesar de que nosotros tengamos educación física o hagamos una actividad física, nosotros lo que obtenemos es calor, es una transferencia que nosotros tenemos con el medio ambiente que está a una temperatura más elevada que la de nosotros o está por debajo de la temperatura corporal de nosotros. Entonces allí hablamos de calor, ya no hablamos de lo que es temperatura. En el caso de química, en esta unidad, pues nosotros debemos tener presente que el calor, aquí vamos a hablar de calor, donde va a tener un símbolo, y en este caso el símbolo va a ser la Q, donde sus unidades van a ser el joule, las calorías, las kilocalorías o los kilojoules. Son las 4 unidades que vamos a trabajar en esta unidad. Ya teniendo presente lo que es este tipo de energía, que es la que vamos a trabajar en este caso, pasamos a lo que es una de las leyes de la ley de la termodinámica, donde habla sobre la conservación de la energía. Y allí tenemos que tener presente que la energía no se construye solamente, ni se crea, solamente se transforma. Y es lo que nosotros venimos hablando. Nosotros consumimos alimentos y obtenemos allí energía. Y nosotros la transformamos en energía cinética, es decir, hacemos transformación de energía, mas no estamos creando nuevamente una energía como tal. Allí no lo indica el enunciado, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. En este caso, en termoquímica hablamos de 2 tipos de energías básicas, que viene siendo el calor y el trabajo. Ya realizamos o ya definimos como tal qué es el calor. Ahora lo importante es definir qué es eso de trabajo. Y el trabajo no viene siendo más que el cambio de energía que resulta de un proceso. Para este tipo de ejercicios que vamos a estar desarrollando en este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta estos dos, digámoslo así, conceptos básicos que vienen siendo calor y trabajo. Vienen siendo aplicados en sistemas químicos que van a ser anunciados en base a una fórmula. Esa fórmula me indica que la variación de energía va a ser igual al calor más el trabajo. Trabajo lo vamos a denotar en este caso con la letra W. ¿Qué pasa? Hablamos de sistemas químicos y a veces creemos que nosotros como seres humanos no somos sistemas y nosotros somos sistemas. Nosotros estamos clasificados dentro de uno de esos sistemas químicos que existen. En el sistema termodinámico o en el sistema químicos existen 4 partes fundamentales de ellos. Está la parte del sistema, que es la parte específica del universo, que es de interés para nosotros estudiar. En este caso vamos a hablar de los reactivos y de los productos. La frontera, que va a ser esa delimitación que va a estar entre el sistema y los alrededores. Los alrededores, pues va a ser todo lo que nosotros tenemos cercano, externo a ellos, pero cercanos al sistema, es decir, a lo que voy a estudiar en este caso. Y el universo va a ser todo el resto de lo que se encuentra alrededor, es decir, un todo. Veámoslo en la siguiente estructura. Aquí nosotros estamos estudiando es, por ejemplo, el sistema que viene siendo la reacción que tiene dentro, la reacción que se está ejecutando dentro del tubo de ensayo. Ese viene siendo mi sistema. Es lo que yo quiero, en este caso, pues conocer, que quiero estudiar. Los alrededores, en este caso, vienen siendo, pues, los tubos de ensayo, vienen siendo lo que esté alrededor de él, la gradilla. La frontera, en este caso, van a ser las paredes del tubo de ensayo. Y lo externo, lo universo, va a ser todo lo que se encuentra cerca, se encuentre pues alrededor de él. Si en este caso pues estamos hablando de esa figura, pues esta figura se encuentra dentro de un laboratorio, en tal caso de química. Y pues todo lo que esté alrededor de él, vasos precipitados, pipetas, cilindros, mecheros, el mesón, las batas, los guantes, los reactivos van a ser parte también de lo que es el universo. Sin embargo, pues teniendo ya en cuenta lo que es los sistemas, las partes del sistema, debemos pasar a lo que son los tipos de sistemas. Y estos sistemas se van a clasificar
según realicen o no realicen intercambio de materia o energía. En el caso del sistema abierto, es un sistema que va a recibir pues flujos entre materia y energía. ¿Con quién? Con su entorno como tal. ¿Qué va a pasar? Van a cambiar o se van a ajustar su comportamiento, su estado según las entradas que reciben. Es decir, allí podemos observar cuando tenemos una taza de café expuesta, ¿sí? Está caliente y ella entra, hace contacto con su entorno, es decir, el calor que se tiene dentro de la taza del café, pues entra en contacto con lo que tiene alrededor y allí se produce de que pasado un cierto tiempo, pues la temperatura que tenía el café, pues disminuye y es cuando nosotros lo sentimos pues frío. Allí hablamos de un sistema abierto. Otro sistema abierto también sería nuestro cuerpo, porque nosotros estamos en contacto, estamos en bastante contacto con lo que es el entorno nuestro, en lo que nosotros nos encontramos con el entorno, ¿sí? Hacemos intercambio de comida, hacemos intercambio de moléculas con el aire también. Entonces allí hablamos de un sistema abierto. El sistema cerrado solamente va a intercambiar energía con su entorno, mientras que el sistema aislado no va a tener ningún intercambio con el entorno, ni de masa ni de energía. Allí hablamos de, por ejemplo, los termos que son térmicos. Precisamente ellos ni entran, si tú le colocas algo caliente dentro de ellos, pues la función de ellos es mantener esa temperatura dentro de ellos, ¿sí? Entonces, como no hay un intercambio de energía y masa, pues obviamente pues se va a seguir manteniendo ese calor. Aquí tenemos unos ejemplos muy cotidianos. En el sistema abierto, pues hablamos de el café, donde entra materia, sale materia y energía. El sistema está abierto, es decir, hay intercambio con su entorno. En el sistema cerrado solamente ingresa lo que es, hay solamente, a ver, ingresa lo que es calor, ¿sí? A lo que es la olla, más no sale ese vapor a lo exterior. Y en el sistema aislado, pues ni entra ni sale energía como tal de ese termo. Sin embargo, pues este esquema que tenemos allí es importante pues conocerlo y elegir el intercambio de sistema, entorno, energía, el intercambio de energía entre un sistema y un entorno. El sistema viene siendo esa sustancia o esa reacción que yo quiero realizar, ¿sí? Que yo quiero estudiar o que se está estudiando. ¿Qué pasa? Si el sistema es el que va a realizar el trabajo, en este caso, el trabajo va a ser de forma negativa. Si desprende calor, va a ser de forma negativa. Ahora, si yo soy la que estoy ejecutando el trabajo sobre el sistema, ese sistema, el trabajo va a ser de forma positiva y el calor que va a ser absorbido por el sistema va a ser de forma positiva. Es decir, a ver, en el caso del trabajo lo llevo a alguna maquinaria. Tengo una batidora eléctrica manual. ¿Quién va a hacer el trabajo? Yo soy la que estoy haciendo el trabajo sobre la máquina, en este caso sobre la batidora. Como se está haciendo el trabajo sobre ese sistema, sobre esa máquina, ella no está gastando energías completamente de ella, sino soy yo la que estoy gastando energía. Pues el trabajo de ese sistema va a ser de forma positiva. Ahora, si estoy utilizando una batidora que tienen ya su taza, ¿sí? Y ella hace su propio trabajo sin necesitar ayuda de una persona externa, pues el trabajo lo está realizando directamente esa maquinaria. Allí el trabajo sería de forma negativa. Entonces, ya teniendo en cuenta y teniendo muy presente este esquema, pasamos a lo que es la resolución de unos ejercicios. Tenemos aquí el ejercicio donde me dice que una maquinaria realiza un trabajo, es decir, la máquina está realizando el trabajo de 45 joules y absorbe un calor de 20 joules. Lo está absorbiendo, mas no está desprendiendo calor. Y me indican que debo calcular la variación de energía interna de esta máquina.
Para yo calcular esta variación de energía interna, pues lo primero que debo realizar es la extracción de datos. Me dice que trabajo es de 45 joules, pero como es la máquina la que lo está realizando, pues debo indicar lo que es de forma negativa. El calor, pues en este caso es de forma positiva porque lo está absorbiendo, no lo está desprendiendo. Aplico lo que es la fórmula, variación de energía, variación de entalpía es igual al U más W, que sería calor más trabajo. Lo que hago es la sustitución de datos en mi fórmula. ¿Cuánto tengo de calor? 20 joules, más que es lo de la fórmula, y debo indicar que ese valor de trabajo, como es de forma negativa, debo indicarlo dentro de paréntesis. Allí ya hablo de lo que es, pues, hago la sustitución y la aplicación de la fórmula, lo cual me da como resultado que la variación interna de esta energía es de menos 25 joules. Ejercicios sencillos donde nosotros podemos fácilmente aplicarlos en nuestra vida cotidiana. Pasamos a lo que es, y es importante, es la capacidad calorífica de una sustancia. Allí hablamos de la capacidad calorífica molar y la capacidad calorífica específica. Hay que tener en cuenta que en estos tipos de ejercicios, pues hablamos de ciertas variables. En este caso, N me va a significar el número de moles y es importante saber que si en tal caso no me están indicando la cantidad de moles en el ejercicio, pues debo hacer un factor de conversión, debo hacer esa transferencia de unidades. Si yo lo tengo en gramos, debo saber primero cuál es la masa molecular de ese compuesto para poder hacer ese proceso de transformación de unidades. En el caso de la variación de la temperatura, que viene siendo representada por un triángulo y la T, viene siendo la variación de la temperatura, la vamos a calcular siempre mediante la fórmula de temperatura final menos la temperatura inicial. El calor, que va siendo representado por joule, calorías, kilojoule o kilocalorías, viene siendo representado por la Q. La C mayúscula en este caso va a ser la capacidad calorífica molar. En este caso hablamos que las unidades de la capacidad calorífica molar me habla de que son joule sobre mol por grados centígrados. Mientras que la capacidad calorífica específica, que va a ser CE, va a ser joule sobre gramos por grados centígrados. Es decir, cuando hablo de capacidad calorífica molar, hablo de que debo saber la cantidad de moles que se están calculando, mientras que en la capacidad calorífica específica hablo son de gramos. ¿Qué me indica a mí la capacidad calorífica molar? Me dice que es la cantidad de calor que es necesario para cambiar 1 grado centígrado la temperatura de un mol de sustancia. Es decir, el flujo de calor se calcula a partir de la siguiente fórmula. Q es igual a la cantidad de moles por la capacidad calorífica molar por la variación de temperatura. Mientras que ahora, si hablo de la capacidad calorífica específica, es el calor necesario para cambiar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de sustancia. Arriba hablo de moles, abajo hablo de gramos como tal. Existe algo que se llama calor latente, pero ese calor latente pues va en función a lo que son los procesos por el cual deben pasar las 3 fases de la materia para poder pasar de una fase a otra. En el caso de que tengamos un líquido y nosotros queramos pasarlo a un sólido, pues ese proceso se llama solidificación. Y si es a la inversa, es decir, de sólido a líquido, eso lo llamamos fusión o derretimiento, tal cual como lo especifica allí el esquema. De líquido a gas hablamos de vaporización o ebullición. Allí no hablamos y es preciso hacer la observación que no es que no sé, se utiliza mucho en la terminología de que ya hirvió, ¿sí? No es hirvió, ya llegó a su punto de ebullición, ¿ok? Ya a este momento, a esta etapa, ya debemos tener la parte muy bien clara de cuáles son las terminologías adecuadas para el nivel.
El calor latente viene siendo el calor necesario para cambiar de una fase a otra 1 gramo de sustancia, pero sin alterar su temperatura. Es decir, ¿qué calor necesito yo aplicarle, por ejemplo, a 100 gramos de agua en fase sólida para poderla convertir en fase líquida? Ojo, sin alterar su temperatura. Nosotros sabemos muy bien que el agua cuando está en fase sólida es a los 0 grados centígrados. Si yo lo quiero llevar a líquido, su temperatura para llegar a ese punto de fusión o de derretimiento, ¿sí? Digamos, llamémoslo así, es 100 grados centígrados. Ese es su punto de ebullición. Su punto de ebullición va a ser allí, 100 grados centígrados. Entonces, el cambiar de líquido a gas, en este caso, que es que lo estoy hablando, de líquido a gas, yo no puedo elevar esa temperatura. Si yo ya llevé la temperatura, ya apliqué la temperatura, la tengo en 100, lo que estoy aplicando es calor. ¿Cuánto calor necesito para que ese líquido que yo tengo allí se me cambie a fase gaseosa? En el calor latente molar, pues el calor necesario para cambiar una fase, de fase, un mol de sustancia, sin alterar su temperatura. Volvemos a lo mismo, en unos hablaremos de gramos y en otros hablaremos de moles de sustancia. ¿Cómo vamos a representar nosotros ese calor? Si hablamos de FUS, hablamos del calor de fusión, es decir, el calor que es necesario para transformar un sólido a un líquido. Si hablamos de Q-sol, hablamos de solidificación, es decir, un líquido a sólido, de vaporización es de líquido a gas y de sublimación va a ser de gas a sólido. ¿Qué debemos aplicar? Recordemos que cuando hablamos de N hablamos de número o la cantidad de moles, entonces aquí en paréntesis es dependiendo de qué fase esté aplicando. Si estoy hablando de moles, sería la cantidad de moles por el calor latente molar, que siempre me lo va a indicar el enunciado, a no ser que me estén dando. Ojo, es importante tener aquí en cuenta. Si me están dando el calor de la fase y me están dando lo que es la cantidad de moles, pues, y me están pidiendo el calor latente molar, lo que hago es hacer un simple despeje, es decir, la cantidad de moles pasaría al otro lado a dividir. Entonces, o en tal efecto de que me estén dando el calor, ¿sí? El calor necesario, el calor latente, y me estén dando el calor de esa fase y me están pidiendo la cantidad de moles, lo que hago es igual. Lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Ahora, si lo tengo con gramos, pues ya no aplicaría N, sino aplicaría M, que sería la cantidad de masa que tiene esa sustancia. Hablamos también de lo que es el calor sensible, y es ese calor que se necesita aplicar o extraer a cierta masa de una sustancia para cambiar su temperatura. Y como consecuencia, pues esto me va a llevar a cambiar su estado. Veamos acá el siguiente esquema. Para nosotros llevar el hielo, siempre va a estar por debajo de los 0 grados centígrados. En este caso tenemos hielo a menos 20 grados centígrados. Sería nuestra temperatura inicial. Pero nosotros queremos llevar ese hielo hasta vapor. En este caso, ¿qué hacemos? El esquema me lo indica fácilmente. Como el hielo necesito llevarlo a fase agua, ¿sí? Agua solamente. Lo que hay es una variación de temperatura. Su temperatura inicial sería menos 20 y su temperatura final sería 0 grados centígrados. Sin embargo, yo no quiero llegar solamente hasta ese hielo más agua. Yo quiero llevar ese hielo más agua un poquito más allá. Entonces, como es hielo-agua, hay solamente no hay una variación de temperatura, su temperatura es constante, pues allí no vamos a trabajar con lo que es variación de temperatura. Sin embargo, ya empieza a hervir el agua y hervir el agua o entrar en su proceso de ebullición como debe ser, pues allí sí me torna a lo que es una variación de temperatura, donde su temperatura inicial serían 0 grados centígrados y lo llevamos hasta su punto de ebullición que viene siendo 100 grados centígrados. Pasamos de allí a lo que es el agua más vapor. Tenemos agua, está empezando a salir ya vapor, la temperatura sigue constante. Sin embargo, cuando ya llega a su punto máximo,
la temperatura empieza a aumentar para convertirse lo que era anteriormente hielo, se empieza a convertir en lo que es vapor. Entonces, veamos nuevamente, hay momentos en que hay una variación de temperatura, hay otros momentos donde la temperatura es constante. A eso nosotros le llamamos calor sensible. Tenemos también lo que es la entalpía. Esa entalpía viene siendo la energía durante un estado particular y una temperatura específica de la materia y las reacciones. Es asociado a lo que es el calor. Sin embargo, la entalpía nosotros lo vamos a trabajar con el símbolo H. Sus unidades van a ser joule sobre mol o calorías sobre mol o kilojoule sobre mol. Y va a indicarme, esa entalpía me va a indicar si es una reacción exotérmica, es decir, que libera calor, o endotérmica, que es lo contrario, absorbe calor. Estas entalpías se van a trabajar es por medio de una tabla de entalpías que va a estar adjunta a lo que es la plataforma junto a la actividad para poder pues realizar los ejercicios de entalpías de reacción. En este caso, las entalpías de reacción van a ser las entalpías de formación de los productos menos las entalpías de la formación de los reactivos. Eso es solamente aplicar, conmutar los datos que me están arrojando en la tabla y sustituirlos en la fórmula que acabamos de observar. La ley de Hess es una ley, pues, que, a ver, yo le diría que es muy sencilla, sin embargo, pues tiene sus truquitos para poder aplicarla. La ley de Hess me indica que es un proceso que se varía, que se realiza en varias etapas sucesivas. La variación de entalpía para el proceso global es la suma de la entalpía de cada etapa. Entonces, por ejemplo, me dan una reacción química o para yo hallar lo que es la variación de entalpía de esa reacción química que te quiero como tal. Pero para yo llegar a esa reacción química final, pues debo pasar por varias, digamos así, varias etapas de esa reacción. Y lo vemos allí, en este caso. La fórmula que necesito, a la que deseo llegar, es carbono en estado grafito más 6 moles de hidrógeno en estado gaseoso, que me va a convertir lo que sería un hexano, que sería el hexeno, que sería en forma gaseosa. Entonces, para yo llegar a esta fórmula, pues debo pasar por lo que son las diferentes ecuaciones. Y observamos que, por ejemplo, en el caso del carbono, pues se encuentra en la fase, en el lado de los reactivos en estado sólido. Ya allí no tengo problema. Y que pues obviamente si solamente quiero tener carbono, pues debo tener algo más para poder formar a lo que es el dióxido de carbono. Sustancia que como tal yo no necesito en mi reacción química final. Me están dando también en la otra reacción química, me dan los 2 moles, 2 átomos de hidrógeno en fase gaseosa, me dan oxígeno en fase gaseosa y me dan 3 moléculas de agua en fase gaseosa. Es algo, a ver, el agua y lo que es el oxígeno, pues son dos sustancias, dos compuestos que no necesito para poder llegar a mi ecuación final. Y la última ecuación me la indica de que es dióxido de carbono en fase gaseosa, agua en fase líquida y mi compuesto final que viene siendo el C6H6 en fase líquida. Allí yo lo que necesito es hacer como un simple despeje, pero ese despeje ya va a ir acompañada de de ciertos procesos matemáticos, ya sea multiplicar, dividir o voltear, y como máximo se le pueden aplicar 2 operaciones a cada proceso. Por ejemplo, si yo necesito 6 moles de grafito y no tuviera este 6 que tenemos de este lado, pues yo debo multiplicarlo por 6 y ese 6 me va a afectar a toda la ecuación química. En el caso del hidrógeno, pues yo necesito son 6 también moles de hidrógeno. Pero yo al multiplicarlo acá, ya lo tengo listo, sería 3 por 2 son 6. Entonces multiplico la ecuación por 3 también y eso me va a afectar toda la ecuación química.
Y en el caso del el compuesto, el producto que me otorga, pues lo tengo de esa de ese lado y no me afecta en nada porque lo tengo del lado que lo necesito, es decir, del lado de los productos. Entonces allí hablamos de lo que es la ley de Hess. Se les adjunta también unos videos de donde se explica con mayor detenimiento lo que es la ley de Hess y lo que es la ley de la termodinámica, donde se explica pues también los ejercicios que anteriormente ya vimos, un poquito más avanzados, y con la explicación de lo que es capacidad calorífica molar, capacidad calorífica específica, cosa que en esta presentación pues no está, pero allí se les están explicando por medio de esos links. Quedo atenta a cualquier duda por medio de la plataforma. Un gusto haber estado con ustedes en esta oportunidad. Hasta luego.